Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pegaterra. Estamos aquí en el Caravaning y os lo vamos a presentar en primicia. Hace escasos 3 minutos que han abierto, nos vamos a dar una vuelta, vamos a ver aquello que más nos llame la atención, aquello que sea más curioso para nosotros y os lo vamos a enseñar. Veniros que hay 3 pabellones por investigar. A ver qué vemos nuevo. Bueno, pues no os podíamos dejar de enseñar el revolucionario modelo de Hyber, la Venture S, que es, la verdad, es una furgo espectacular y tiene detalles que no hemos visto en ninguna de las otras furgos. Nos asomamos desde aquí para que la veáis. Ya solo el portón se baja y hace de terraza. Aquí podéis ver el salón con la mesa que está justo debajo para que no, ¿la veis? Para que no moleste, y se desplaza con los raíles que lleva y la pones, le abres las salas y te queda un salón súper amplio, pero no la tienes todo el rato en medio que molesta. Este salón también se hace cama de matrimonio. Y ahora al entrar veremos el revolucionario sistema de aislamiento que tiene el techo elevable. Venid que os lo enseñamos. Es un hinchable que se hincha automáticamente al abrir, tanto al abrir y se deshincha al cerrar y aísla muchísimo. Todos hemos tenido problemas en los techos elevables con el frío, con los peques que duermen arriba. Es el sistema hidráulico que tiene. Puedes controlar la apertura y el cierre del techo elevable y además graduar la dureza del colchón, si te gusta más blando o más duro. Y todo desde esta consola de aquí que también puedes acoplar al móvil. Entonces entramos y hay muchísima amplitud. El sistema de escaleras es como el de la Tiny House que hemos visto. La cama de matrimonio está arriba. Todos los escalones son cajones de almacenamiento. Y el sistema hinchable que aísla del frío y del calor. Y justo vamos hacia adelante y ahora vais a ver otro sistema revolucionario de baño. Fijaros, abres el baño, tienes la taza y el mano, y si quieres ducharte, abres hacia aquí, mueves esto y tienes la ducha. Es un lujazo, ¿eh? Cerramos. Una vez recogida la ducha queda un pasillo súper amplio, súper espacioso y una cocina preciosa. La cocina realmente es muy bonita, tiene muchísimo almacenamiento, es muy grande. Tienes aquí la pica muy integrada, puedes trabajar sobre ella. Y los electrodomésticos quedan súper integrados. Aquí está la nevera y un sistema de cierre muy bonito y muy seguro. Mirad. Ojo. Veis que hay muchísimo espacio, es muy grande y esto es porque el vehículo es una Mercedes Sprinter, pero está carrozada por Hymer. Entonces, con ello consigues muchísima amplitud. Veniros para acá un segundito porque quiero que viváis un segundo el estar aquí sentado con estas vistas, con este portón que hace el efecto de terraza. Imaginaros plantar este vehículo y abrir el portón, sentarte aquí con una playa, con una montaña, con un lago, con un fondo espectacular. La verdad que Hymer ha revolucionado para mí este mercado, ha usado toda su tecnología y ha hecho algo impresionante. Algo muy nuevo y muy digno. Venga, seguidnos que vamos a ver más cositas. Bueno, aquí tenemos el Ranger Raptor 2023, es precioso y justo nos lo han puesto delante nuestro para darnos haciendo dientes largos. Tendremos que hablar con Ford a ver si nos hacemos con uno, porque apunta maneras. Aquí estamos en el stand de Wheel Campers. Están con una Hilux, son distribuidores de automóvil. Si visteis el vídeo de Düsseldorf, os lo pondremos aquí arriba porque ya os enseñamos algunas. Son andaluces y venden y alquilan unas células que se ponen, pesan 400 kilos y las puedes quitar y poner súper fácilmente, ¿vale? Porque tienen unos anclajes aquí, los que llevan unas patas que las pliegas cuando vas en marcha, las despliegas cuando llegas a tu casa y sacas el coche y se queda colocadita y apoyada. Veniros que os la enseño un momento por dentro. Pesa unos 400 kilos, ¿vale? Entonces, veniros para acá. Mirad, justo este modelo es para 2 personas. Tenemos la cama de matrimonio, aquí está el salón con la nevera, la cocina aquí y justo enfrente tenemos la ducha
y el baño. La peculiaridad de este modelo, que es para 2 personas, es que al no tener techo elevable, térmicamente está muy bien aislada. Pero si sois 4, se le puede poner el techo elevable, que ya hay soluciones para el frío, no hay problema. Y viajar los 4 súper bien. Entonces también tiene calefacción estacionaria, agua caliente, un depósito de 60 litros, que para pesar 400 kilos en vacío está muy completa. Y además es muy cómoda porque al quitarla y ponerla no hace falta ni homologar. Es carga del vehículo. Esto habrá que probarlo, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí. ¿Vamos? Vamos para allá. Yo salto, a ver si me estampo. Vale. Vamos. Bueno, pues aquí estamos con Extreme Campers, son nuestros vecinos de caravaning. Hemos hecho ya muy buena relación y os vamos a explicar un poquito cuál es su proyecto y con qué productos trabajan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Cuéntanos qué tenemos de interesante. Pues aquí la primera vez que asistimos al salón y presentamos a este vehículo, que es una Toyota, una pick-up que hemos transformado en camión vivienda. Está homologada como camión vivienda. Para 2 personas, conducción, y 2 personas en el interior, en circulación. Tiene una dimensión de 6 metros y una altura de 2,350 con el toldo. Lleva un toldo 270 como el nuestro, ¿verdad? Sí. Lleva es techo elevable, con una placa en el techo de 450 vatios. Bueno, y todos estos refuerzos que tenemos por aquí. Bueno, esto está blindada, te comento. Sí, lo hemos blindado bien. Mira, está fabricada con panel de XPS de fibra de vidrio de 30 milímetros de espesor y reforzada en todo el contorno con un perfil de duraluminio de 3 milímetros y en la esquina y parte delantera de aquí de 5 milímetros. Lleva el subchasis, que es lo que une la célula al chasis de la Hilux. Es una estructura de tubo cuadrado de aluminio de 5 milímetros de espesor, con un tablero carrocero de 10 milímetros. Esto es off-road de verdad, ¿eh? Es lo que hace la unión al chasis de la Toyota. Y todo esto es almacenaje, ¿verdad? Todo esto es almacenaje. Están hechos a medida, de duraluminio también. Y hostia, lleva sitio, dos y dos. Perfecto. La suspensión, tanto delantera como trasera, la hemos reforzado. Le hemos metido ballestas reforzadas porque el vehículo va siempre en plena carga. Claro. Y adelante lo mismo, amortiguadores y muelles reforzados. Vale. Sistema FS. Muy bien. Lleva protección en los bajos, duraluminio, de 8 milímetros de espesor. De Almond, ¿no? De Almond. 4 diferencial, depósito, caja de cambio y motor, todos los bajos. Lo que decíamos antes, blindada, ¿eh? Blindada. Por arriba, por abajo, por todos lados. Esto es para ponerla bien a prueba, ¿eh? Y el color es muy bonito, ¿eh? El color está personalizado también. La pintura de la defensa. Y el paracho, la defensa. Vale, y lo pintáis también vosotros, ¿eh? Lo pintamos nosotros, sí. Lleva un winch de Word. También todas estas instalaciones del winch, todo es vuestro, ¿eh? Todo el vehículo entero. Muy bien. Y la homologación, se ha homologado el conjunto. Sale homologado, ¿eh? Es que a veces que tienes que llevar a camperizar una cosa, preparar el coche a otro sitio, si lo puedes llevar ya todo al mismo sitio y te sale listo, perfecto. Bueno, ahora vamos adentro, porque un detalle importante es que son totalmente personalizables, según tus necesidades, según se hace. Si sois 2, sois 3 y como queréis la distribución, ¿verdad? Esto es un traje a medida. Perfecto. Adaptado a la necesidad del cliente. Laia y Emma las están catando todas, ¿eh? Para luego pedir, luego pedirán, ¿eh? ¿Estáis cómoda? ¿Estáis cómoda? Bueno, ¿aquí cuántos duermen? 2 ahora mismo, Para ¿no? 2, podrían dormir 4. Vale, ¿y qué se haría aquí en el salón, aquí, no? Por ejemplo. Perdona, bonita. La cama es extensible, la cama sale, se apoyaría con estas patas aquí, los baúles, vale. Y se quedaría con una dimensión de 2 metros. 2 metros, ¿eh? 2 metros de larga por 1,84 m que tiene el interior de la célula. Entonces habría los cojines que van aquí. Ah, muy bien. Y luego la mesa también se mueve, ¿no? se baja, con el pie se baja, se apoya aquí. ¿Sí? Y uno de esos cojines se pone aquí y puedes dormir aquí abajo.
Ah, perfecto. Ah, Sí, claro. por la inclemencia del tiempo. Sí, si no por se lo que puede abrir fuese, el techo. no se Entonces puede esa es la abrir, bajar opción. el techo y puedes dormir aquí abajo. Claro, pero entonces con un cojín más ya tendríamos la Sí. doble cama, ¿no? 4. ¿Para 4? Para 4. Hay que probarlo esto, ¿eh? ¿Qué tal la aventura en la montaña? Siempre vamos con tienda, hemos probado la Drop Camper, nos queda probar una célula, ¿no? Pues venga. Y algo súper importante, mirar. Qué detallazo. Ducha y baño, ¿eh? Completito. Plato de acero inoxidable. Plato de ducha de acero inoxidable. Además es súper espacioso. Y aquí la cocina con un montón de armarios, un montón de espacios, la pica, un fogoncito para cocinar. Con las vistas, aquí se cocina a gusto, ¿eh? El grifo tiene 3 tomas porque tiene instalado un filtro de 5 tapas. Ah, tiene Sí, aquí filtro en uno de instalado, los ¿eh? baúles técnicos hay un depósito de 90 litros con un filtro de 5 tapas. Perfecto. ¿Y vosotros que vendéis el coche ya finalizado? Completo, O si yo completo. te puedo llevar mi coche Sí. para que me lo hagáis también, ¿no? Sí, O sea sí, que sí. Ya El sabéis, cliente puede traer su vehículo y bien sea Toyota o Ford Ranger, cualquiera, ¿eh? cualquiera y Adaptable a cualquier marca, de cualquier vehículo. sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Aquí tenemos la MAN de Jaume. Ya os la enseñamos en el Caravaning del 2021. Tenéis colgado un tour de todo el interior y de todo el exterior con todos los extras que lleva. Está camperizada por Julia Campers y os pondremos el vídeo aquí arriba. Y aquí en la parte de atrás podréis ver un regalito que ha traído Jaume para que la veáis. Puesta en el portamotos de viejos pistones tenemos la Ducati Desert TX de Jaume, que es su nueva moto de este año. Y ahora veniros porque también tenemos a nuestros amigos de Drop Campers que traen una novedad en el Caravaning. Pues os presentamos de nuevo a Drop Campers, ya sabéis que son amigos nuestros. Os hemos enseñado en varios vídeos el producto que traen, lo hemos probado, os lo hemos enseñado en un vídeo, os lo pondremos por aquí arriba. Hemos probado la Drop Campers, pero hoy presentan en primicia la Dropi. La Dropi es una caravana, pero es mucho más pequeñita. Pesa muchísimo menos y es más manejable. Bueno, estamos aquí con Marta, que nos va a presentar la Dropi al detalle y nos va a hacer un tour para poderlas enseñar. ¿Qué nos cuentas de esta nueva, de este nuevo proyecto? Sí, un nuevo proyecto, hemos ampliado la gama. Tenemos la gama de expedición, que es la Drombla, que ya se ha convertido en un icono. Sí. Y ahora hemos presentado la Dropi, que es nuestra mini caravana más ligera. Como sabéis, nosotros somos de un concepto camper sostenible, entonces queríamos que todos los automóviles tuvieran la capacidad de poder llevar una Drop Campers. En este caso hicimos la Dropi, que está pensada para la escapada. Lo tienes todo como en la Dropland, tiene capacidad para 2 personas o para 5, ampliable con diferentes accesorios. Se podría una tienda encima también, ¿no? Tienda de techo, con avances. Tienes una cocina, que es una cocina extraíble. Si te parece, la vemos primero por fuera, nos explicas las características y luego vemos los detallitos, ¿vale? Muy bien, pues es una mini caravana ultra ligera. Cualquier coche le puede arrastrar. La hacemos con un chasis sobredimensionado, con un eje retrasado para darle muchísima más estabilidad. Y la hacemos en 3 tipos de suspensiones. La llamamos crossover, la sub y la off-road. Depende del estilo de viaje y aventura, ¿no? que quieras hacer. Entonces, lo que es la cabina está pensada para 2 personas, está muy bien aislada, muy bien ventilada. Le hacemos una estructura de madera de abedul, le ponemos una capa de Caiflex, que es un buen aislante, después aluminio, y después ponemos este polímero que es de origen natural, que se llama Lanex, es ultra resistente, no se raya con nada y además la hace mucho más estanca. Y el color es precioso, este color, ¿eh? Sí, este color le llamamos azul petróleo. Azul petróleo, ¿eh? Y le puedes poner el color que quieras, puedes poner también tu logo, las hacemos de manera artesanal, súper personalizadas. Está pensada desde una idea minimalista, pero ready to go, que tú puedas tener todo disponible.
y después las puedes ir haciendo crecer en sofisticación según sean tus O necesidades. sea, puedes coger la base y La luego base. irla perfeccionando, ¿no? Entonces Perfecto. tiene, aparte de las en serie, que tienes toda la capacidad de almacenaje dentro y fuera, como es este cofre, donde también podemos instalar la calefacción, puedes llevar Vale, que sí. está. Vale, perfecto. Aquí Puedes lo tenemos llevar aquí todo, ¿eh? una nevera extra, pero también tienes capacidad para poner las mesas, Mesa, las sillas y cabe todo. o el váter químico. Perfecto. Después tenemos soluciones para todo tipo de elementos deportivos, ya sea Sí. en bicicleta. La puedes poner aquí igual que Canchas, sí. que la anterior modelo, ¿no? Canchas de surf, portaesquís. Es pequeñita y ultraligera, pero la sensación que tienes dentro es de mucha amplitud. Esa amplitud la hemos ganado con una buena iluminación natural y después con una distribución de los elementos de almacenaje dentro. Sí, tiene un montón de almacenaje. De hecho, yo me he asomado y he visto 3 cajas Nomad dentro, ¿eh? Sí. Que no ocupan poco. Esto es, cuidamos mucho lo que es el aislamiento, tanto térmico como acústico. Las puertas son de barco, cierran súper herméticos. A ver. Después tienes una ventilación cruzada. Esto hace el vacío, ¿eh? Muy bien. ¿Veis? Las cajas Nomad, un montón de almacenaje y la cama bien grande, ¿eh? ¿Cuánto mide la cama? Es 1,95 por 1,35. Lo que es el colchón lo tenemos en diferentes calidades y también lo hacemos con diferentes particiones, que puedas tener un sistema que te dé juego como sofás. Vale, Para utilizar el espacio tanto como dormitorio como salita. muy bien. También tienes la posibilidad de ampliar el espacio de dentro tanto para una criatura pequeña o lo que es una mascota con un sistema de hamaca. Y a nivel de autonomía, que veo que Pues- por aquí tenemos un sistema Victron montado, ¿verdad? Sí. Tenemos baterías de gel y baterías de litio y es una batería autónoma totalmente que se carga con el coche en marcha, se puede cargar a la red o con placas Placas solares que instalamos en... Y bueno, y ahora vamos a ver lo que más me gusta a mí, ¿no? ¿Me lo enseñas? Sí, ya te enseñamos. Por aquí tienes- hay el cajón sorpresa. Sí. Tenemos aquí una cocina muy divertida, muy versátil. A ver cómo se que da monta, a ver muchísimo cómo se juego. monta. Es una cocina que es como un puzzle. Es una cocina inspirada en las clásicas compactas y Overland, pero que puedes jugar con ella en distintas posiciones según tus necesidades o tu deseo. Después también te permite jugar pues cuando necesitas estar a cubierto del sol o de la lluvia, pues tener tu toldo, Debajo del toldo, el albacé. Tienes también otro sistema para ampliar lo que es el espacio de trabajo de la cocina. Tienes la mesa al lado y puedes trabajar, Sí. ¿no? Hombre, tiene muy buena pinta, Sí. ¿eh? Yo me veo, ¿eh? Y con los 2 fogoncitos, la pica. Puedes tener una pica extra aquí. El cubo, El cubo para la basura. basura, ¿eh? Tu tabla de cortar, el espacio para distintos elementos y después también tienes el depósito de agua que sirve para el fregadero como para la ducha y que también es también. tipo Overland que se Y está calienta. pintado en negro por algún motivo, ¿no? Bueno, porque en días soleados pues dispones de agua caliente. Perfecto. Pues muchísimas ¿A gracias, vosotros? un placer. Y ya sabéis, si queréis probarla, Ay, la probaremos. la probaréis. Seguimos con la ruta. Hemos descubierto una marca nueva, se llama Campass, es una marca austríaca de caravanas también ruteras. Bueno, son bastante grandes, pero también están preparadas para el off-road.
muy asequibles de precio, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo. Tienen 5 modelos distintos, son modelos estándar, pero que dentro de la estandarización puedes escoger diferentes opciones, como dónde quieres la cocina, dónde quieres las literas, si quieres 4, si quieres 6, entonces la puedes amoldar un poquito. Veniros que os las enseño porque... Bueno, vamos a ver uno de los 5 modelos de los que hablábamos, es la CR550 y venir para adentro. Esta tiene, wow, esta tiene, en la parte frontal tiene la cocina, tiene la pica con 2 fogones, hay muchísimo sitio para trabajar aquí, que en estas caravanas es difícil encontrarlo, y un montón de almacenaje. Los cajones cierran súper bien para que no se abran en marcha y tiene armarios por todos sitios. Tienes la ventana delante para ventilar y si entráis, seguir. Mirad aquí quién nos espera. Están como reinas, ¿eh? Es el salón que se convierte en cama y hay muchísimo espacio, ¿eh? Muchísimo. Aquí tenemos una nevera bastante amplia, llena de bebidas. Y aquí el baño. Asomaros, tienes la ducha, el baño es extraíble cuando lo quieras usar y tienes la pica para las manos. Y también hay un montón de armarios pequeñitos para guardar cosas. No sé si los veis. La verdad es que se ve muy resistente, ¿eh? Materiales muy duros. Os vamos a enseñar un accesorio que es opcional, pero que a mí particularmente me ha gustado muchísimo. Bueno, y a Laia y a Emma también, ¿eh? Mirad, cocina exterior. En la parte trasera, si no quieres estar cocinando dentro, tienes una cocina exterior con pica, con 2 fogones igual. Una de las particularidades de este tipo de caravana, todas ellas, es que son totalmente autónomas. Depósitos de 100 litros de agua, llevan placas solares, baterías de litio, son 100% autónomas. Durante marcha se cargan con la lanza y durante el día con los paneles solares. Si os fijáis en todo el diseño, están totalmente acorazadas, están hechas muy fuertes para poder soportar todos los golpes que se llevan todo este tipo de vehículos cuando estás en ruta, y tiene suspensión independiente para poder hacer pistas y meterse en caminos off-road y disfrutar de la montaña. Aquí en la parte frontal hay un baúl con un montón de almacenaje que le puedes poner accesorios como un portabicis, un portaesquís, para llevarlo todo bien recogido. Ahora vamos a ver, y os hemos comentado que el precio nos ha sorprendido bastante. Este es de los modelos más tops que tienen, y fijaros en el precio, 33.980 más el descuento de la feria. Ahora vamos a ver un modelo más pequeño, es el CR450. Exterior es muy parecido al otro, tiene las mismas características, está acorazada, suspensión independiente, es totalmente independiente a nivel de agua, luz, baterías, paneles solares, pero es más pequeña, es más compacta. Venid, si os fijáis, tiene también una cocina exterior, también es una opción que puedes escoger o no. ¿Veis? Es un modelo distinto, tienes la nevera afuera en este caso, y tienes los 2 fogones y el almacenaje aquí arriba. Por aquí, lo que os comentaba, todas las conexiones, mesa exterior y súper fuerte, ¿eh? Esto hay que probarlo. Ahora vamos para adentro, que creo que Laia y Emma nos están esperando, que os la quieren enseñar. Mira, están dormidas y todo. Entrar. Oh. Se han dormido. Este es el salón que está convertido en cama ahora mismo para que lo podamos ver. Aquí nada más entrar tienes una tablet donde puedes controlar todos los mecanismos de la caravana. El nivel de gasoil para la calefacción, la temperatura, el nivel de agua que tienes. Y esto, la verdad, es que no sé deciros qué es. Es un termómetro, pero no sé qué mide. Si la temperatura del agua, además está todo en alemán. A ver si alguien sabe alemán y nos cuenta para qué sirve. También tiene baño, tiene aquí una ducha y es una opción meter en el cuadro de abajo, meter o no un poti que sobresalga. En este caso no la lleva, pero lo puedes escoger y la puedes poner. ¿Vale? Si os fijáis, este no tiene cocina, la cocina la tiene solo en el exterior. Y todo esto es almacenaje. ¡Wow! Mira, mira, es súper profundo, ¿eh?
Aquí puedes guardar muchísimas cosas o lo que puedes poner es algún accesorio que escojas y se coge aquí. Lo que pasa es que te queda multado el armario. Este es el salón, que está en este caso está convertido en cama porque es salón y dormitorio. Es una cama de matrimonio, es bastante amplia y parece muy cómoda. La verdad es que yo creo que aquí se tiene que dormir muy bien. Tienes una claraboya enorme con mosquitera. Bueno, pues aquí tenemos el precio de esta caravana. 24.900 más el descuento de la feria. No está nada mal, ¿eh? Ahora os vamos a enseñar el modelo más grande que tienen, que las familias numerosas que siempre tienen problemas con este tipo de vehículo, pues esta es la vuestra. Veniros. La vemos por fuera un momentito y luego entramos adentro y os la enseño. ¿Vale? El nombre ya, lo más, me encanta. ¿Vale? Aquí tenemos mucho maletero, pero luego os lo contaré cuando entráis, lo veáis, tiene la opción de poner aquí la cocina exterior también, ¿vale? Para conseguir más camas todavía. Ahora luego os lo cuento. Por fuera, súper reforzada igual, suspensión independiente, preparada para los off-road a tope. Está acorazada también. Aquí tiene un baúl con muchísimo almacenamiento. Y vamos a verla. Nada más entrar tenemos el panel de control, el que os hemos enseñado en el anterior, pero aquí lo tenemos encendido, se puede controlar todo desde aquí. La luz ambiental, la luz del techo, la luz del baño, sabes niveles de batería, cómo está el agua, temperatura, es un control máximo con esto, ¿eh? Y súper cómodo. Aquí tenemos el nivel de gasoil, temperatura del habitáculo, la temperatura del agua, la podemos manipular desde aquí, esto es el Truma, la calefacción. Y entrar, que os va a gustar lo que vais a ver. Enorme, no me digáis que no. Salón, comedor, bueno, tiene forma de U, pueden comer 6 personas aquí tranquilamente, se convierte en cama de matrimonio. Aquí tenemos una cocina, los 2 fogones y la pica, muchísimo almacenamiento, pero muchísimo, ¿eh? Aquí a este lado, bueno, perdón, muchísimo almacenamiento más. Claro, esto es para que vayan 4 o 6 personas, por lo tanto tiene que haber sitio para guardar las cosas. Aquí tenemos unas literas y aquí un baño bastante grande, baño con ducha. Y aquí el neverón, es súper grande. A ver si os lo puedo enseñar. Espera, ¿eh? Hay gente que no tiene esto ni en su casa, ¿eh? De grande. Y os cuento, os decía lo de las familias numerosas porque tenemos 2 opciones. Podemos o prescindir del baño y poner otra litera aquí, o prescindir de la cocina poniéndola en el exterior, en el maletero que os he enseñado antes, y poner otra litera aquí. Entonces podrían dormir 6 personas. Poca broma esto, ¿eh? Chris, Ceci, va por vosotros, ¿eh? Aquí sí que podríais ir bien. Falta poner la cabina. Bueno, y seguimos a ver qué más os podemos enseñar. Vámonos. Pues aquí tenemos este man espectacular. Es un camión del año 83 que Paco en el 2017 lo compró. Después de haber corrido el Dakar 2 veces, estaba la cabina vacía, cogió y lo camperizó y lo preparó para poder viajar y para poder ser autónomo en todos los sentidos, tanto para cambiar una rueda, como para el agua, como para la electricidad, para todo, es totalmente autónomo. El motor que calza este vehículo es un V8 de 12.000 centímetros cúbicos diésel, poca broma. Vamos a darle una vuelta por fuera, venir por aquí que os lo enseño, a ver, no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Tiene 8 paneles solares, es totalmente independiente. Todo el exterior tiene muchísimo almacenamiento, todos estos cajones es almacenamiento. Tiene un depósito de 1000 litros de agua, tiene 1000 litros de gasoil, igual que la calefacción de nuestras casas, pues lo mismo, chupa para la calefacción y para alimentar al vehículo. Fijaros lo que tiene aquí montado para distribuir agua caliente, todas las tomas, calefacción. Aquí lleva el portamotos que lleva su moto siempre encima, la rueda de recambio que pesa casi 200 kilos esa rueda, más todas las que lleva que pesan lo mismo, ¿eh? Va equipada con un toldo y vamos a entrar ahora adentro a ver. Otra cosa que os voy a decir, ahora entramos a verla, pero que lo sepáis, está en venta, ¿eh?
Bueno, estamos aquí con Paco, el propietario de este super camión. Os tengo que decir que en ningún sitio os he dicho aquí me tomaría yo una copita de vino, que siempre me criticáis porque digo eso. Siempre encuentro algún lugar que digo, aquí es para una copita de vino. Y aquí sí que lo diría, ¿eh? ¿Sí o no? Pues eso. Hombre, con la ventanita debes llegar con esto a lugares increíbles, ¿no? Sí, Habrás- porque has al ser un viajado 4x4 te permite ir donde quieras. Has viajado muchísimo con él. Menos de lo que querría porque me cogió la pandemia y me tuve que quedar en casa. 3 años. Nos ha pasado Y a todos la mucho. gracia de este camión es que está diseñado de manera de que tiene todo lo que tiene cualquier caravana moderna, pero dentro de un chasis de un 4x4 que puede llegar el agua hasta aquí, donde está mi pie ahora, hasta aquí arriba, y el motor sigue funcionando sin ningún problema. Entonces tiene una habitación allá de A ver. 2 camas, tiene calefacción de agua dentro. Esta mesa se baja y hay otra cama, Entonces, y pasas por la cabina y arriba hay un nido de ametralladoras que subes al tejado y hay una mayorlina para 2 más. Pero en el camión solo pueden ir 3, Vale, o sea, pueden dormir 6, pero viajar 3. viajar 3. Entonces aquí hay cinturones, que ya los veis, que pueden ir 2 delante y 2 detrás, pero fuera de España. Ah, aquí En España ¿eh? no, porque está legalizado así. Vale. Entonces vale. tienes una nevera de 140 litros enorme. Pues sí, estás como de una de casa, ¿eh? Sí. Y Cama de matrimonio, entonces, ese aquí es el el garaje, baño. lo que está debajo. Y aquí tienes un baño con ducha, váter y lavadora. Este es el váter detrás tuyo. Detrás tuyo está la lavadora. Has de separar la cortina. Hostia, lo de la lavadora es un puntazo, ¿eh? Nosotros cuando viajamos siempre estamos buscando dónde lavar la ropa, porque cuando ya llevas más de una semana y con niños, solo hay ropa sucia en la autocaravana. Aquí tenemos chimenea la para que cuando cocina. sube más de 2000 metros puedas poner la chimenea, porque la estufa de gasoil normalmente sin oxígeno no va. Chimenea con leña, ¿eh? A partir de los 2000 y pico. Vale. Porque aunque te den el kit de que sube más, te sube 100 metros o 100 y poco, pero no te sube los 500 que tenía que subir, Vale. hasta 2500. Entonces te quedas tirado sin calefacción, sin energía. ¿eh? Por eso tengo la chimenea aquí. Leña Se abre se abre aquí por arriba, y le echas leña normal, ¿eh? echas leña normal y se acabó. Y aquí bajas, sacas las cenizas. Y este pasillo te permite conectar con la Ah, con la cabina, con la ¿eh? cabina. Luego tiene las cámaras de seguridad. Y hay focos a todo alrededor del camión. Pues las cámaras son infrarrojos. Si hay Ves de movimiento. noche, enciendes todas las luces y ningún problema. Vamos para afuera. En realidad, Y la moto siempre- aquí hay una grúa que abres la pata del medio y son hasta 1500 kilos que lo puedes bajar. Pero la gracia de esto está que puedo poner unas poleas en los diferentes sitios de las ruedas y puedo apoyarme con esta grúa y con la fuerza que hace para subir la rueda. Aquí, aparte de una ducha exterior, todo esto es el sistema de calefacción con un termo detrás de Vale. 80 litros y agua caliente, agua fría y calefacción. El gas de la cocina y la lavadora. Ahora vamos a ver la cabina. Luego me quejo yo del Raptor, que no puedo subir al Raptor, ¿eh? Brutal. Si no te cuesta subir, No, ya lo tienes muy por la mano, ¿eh? haces un poco de inercia y ya está. Es súper espaciosa, es muy grande, ¿eh? Vale, pues estamos en la cabina, ¿no? Y aquí hay una cámara trasera, mientras vas conduciendo vas viendo. Vas quién hay viendo detrás. siempre, ¿eh? Siempre Siempre. está Y conectada. este, que siempre conecta 3 horas seguidas sin parar, de manera que si tienes un accidente, Ah, una pillas dashcam, el ¿no? accidente, Dashcam, sí. por si acaso pasa algo, para que te ¿Qué? digan quién tiene la culpa o no. ¿Y es cómodo para viajar? Muy cómodo. Sí, ¿eh? No he cambiado los asientos, son los que eran de origen. Es súper cómodo, es que está estudiadísimo. por los ¿Y alemanes. esto? Ah, esto es lo que queríamos. Que es una claraboya. Ah, este es el nido de ametralladora. Ah, sí. Wow. Bestia, tío. Aquí subía un tío, entonces aquí tengo una mayorlina, que es una tienda de campaña. Sí. Pones el pie aquí, subes arriba y 2 duermen arriba. Increíble, ¿eh? ¿Habéis viajado 6 alguna vez? Sí. Sí, ¿eh? Más 8, Qué bestia, tío. 8. todo lo cierras y quedas Vale. con la tienda de campaña.
Ah, y duermen fuera. Duermen fuera. Claro. ¿Cómo te sientes aquí al mando del bicho este? Súper poderosa, la verdad. Ha de ser espectacular viajar en un camión así. A ver, si alguien quiere probarlo, tiene tiempo y dinero, a ver si sé bajar de aquí sin matarme, ¿eh? Bueno, aquí estamos en el stand de Campercover. Campercover es una aseguradora especialista en asegurar vehículos camper, llegando al punto de que te asegura la camperización total del vehículo y de todos los elementos fijos, electrodomésticos tales como la nevera, la calefacción y todo. Cubren fenómenos meteorológicos, ya que es un vehículo que está siempre en ruta y siempre al exterior. Y a más también te cubre, si te utilizas tu vehículo para ir en bicicleta y tienes un accidente, también te cubre, o sea, cubre todas las actividades deportivas que hagas con todos los habitantes de vehículos. Si tienes algún problema, también te cubre. Es muy difícil encontrar una aseguradora que tenga en cuenta todo esto y que conozca también el mundo camper para llegar a cubrir todo esto. Vale, estamos en Noma. Noma tiene Tiny House. Son el único producto que hay en el caravaning de este tipo y a mí me ha parecido espectacular. De hecho, voy loca ya detrás de una porque ¿cuánta gente hay que tiene un terreno rústico en el que no le dejan construir y se planta ahí una caravana porque es lo único que puede poner? Por un precio similar, puedes, en lugar de plantar una caravana, puedes plantar este Tiny House. Incluso puedes llevarla con tu remolque hacia donde lo necesites y plantarla sin sacarle el remolque o simplemente ponerle las patas y ponerle en el paraíso o en el terreno que tengas. Vamos a entrar, que os voy a enseñar una. Hay diferentes modelos. Esto es llevar el apartamento a cuestas. Es espectacular. Tienes salón, una cocina completa con su nevera, con su microondas. En la parte de arriba tienes una habitación y aquí detrás mío está el baño. Es un baño de una casa, tal cual. Taza del váter, la pica, el baño. Está hecho con materiales súper ligeros, con lana de roca. Está hecha totalmente de aluminio, rellena de lana de roca y cubierta de madera. Si la necesitas para tenerla plantada para siempre, no te hace falta el peso específico de 3.500 kilos y se puede hacer de un material quizá más robusto para el exterior, pero si necesitas que realmente el peso sea de 3.500, hay materiales que permiten que ese sea el peso correcto y que puedas desplazar el vehículo tú solo. Todas las Tiny House, hay varios modelos, están súper bien aisladas, sobre todo las ventanas son de alta calidad y súper grandes para que puedas ver el paisaje allí donde estés. Este modelo en concreto es para 4 personas. Tienes 2 personas en la cama de matrimonio que está arriba y en este sofá que es sofá cama y se abre y es para 2 personas más. 2 personas fijas y 2 que pueden venir de forma alternativa o dormir aquí de forma fija. Y ahora os voy a enseñar una que es brutal y es para 6 personas. Venid, que os va a gustar. Mirad qué salón, ¿eh? ¿Quién no quiere despertarse con estas ventanales con unas vistas así detrás? Es casi como la tienda, es como la tienda con las vistas. Aquí tenemos el salón comedor y justo encima mío hay una cama de matrimonio y justo enfrente, que ahora Jordi os la enseñará, hay otra con 2 camitas. El salón comedor que está justo debajo, el sofá esquinero, también es sofá cama, haciendo así las 6 plazas para dormir. La cocina muy amplia, puede ser como la cocina de cualquier casa. Aquí está la nevera y el microondas. Todos los escalones tienen almacenamiento. Y aquí un baño súper completo. No me digáis que no cambiaríais la caravana del terreno rústico por esto, ¿eh? Es como el típico bungalow de un camping, pero tuyo. Te lo llevas para allá, lo plantas en tu terrenito y ahora vamos para afuera y os diremos los precios de cada una de ellas. Bueno, pues va, apuestas, decirme precios. Mirad, el precio de esta grande
que es para 6 personas, es a partir de 40.000 euros según los extras que escojáis, y la de 4 personas a partir de 33.000 euros según los extras que escojáis. ¿Qué os ha parecido? ¿Sorprendentes o no? Además, una cosa os voy a decir, si venís de nuestra parte quizás os llevéis un descuento. Seguimos. Este es el salón de las autocaravanas, que la verdad es que no lo hemos visto demasiado. Nosotros ahora somos más de furgo, hemos tenido autocaravana mucho tiempo, pero a todo no llegamos, ¿eh? Si pudiéramos lo tendríamos todo, pero no llegamos. Vivac es un camperizador personalizado, no hace una furgoneta igual que la otra, no hace un 4x4 igual que el otro, va en función de las necesidades de cada uno, lo que cada uno le pide. Utiliza materiales muy buenos y la estructura es súper especializada para 4x4. Están ancladas mueble por mueble a chasis y luego unidos entre sí. Ya puedes meterte por la trialera que quieras, que no se desmontan. Mirad que os las enseño porque cada una es distinta, no verás una igual que la otra. Nosotros hemos entrado antes a ver una y ahí está justamente, que mirad el maletero, ¿eh? Quien no vaya así organizado, que es el punto flaco de todos estos viajes, el ir organizado, es que tiene un problema. Y esta nos ha gustado muchísimo, sobre todo a Laia y a Emma les ha encantado, porque fijaros dónde van los pasajeros de atrás. Mirad, sentaros y enseñarles a todo el mundo cómo iríais aquí viajando de cómodas. Peculiaridades de este modelo, por ejemplo, es que los peques o los pasajeros de atrás pueden viajar súper cómodos, el salón se hace cama, aquí arriba tenemos otra cama, pueden viajar y dormir 4, muy a mano tenemos la cocina, tiene 2 fogones y la pica, y aquí detrás tenemos un armario mega grande, fijaros. Los anclajes son súper robustos para que no se abran en marcha, que ya me diréis, ¿a quién no se le ha abierto un armario o un cajón en marcha? Pues esto tiene pinta de que este no se abre, ¿eh? Aquí hay baño con su ducha, su taza del váter y los asientos son giratorios. La verdad es que es un modelo pequeño, pero está muy bien aprovechado, ¿eh? Se pueden viajar 4 cómodos aquí. ¿Seguimos? Sí. Venga. Bueno, aquí os enseñamos esta Sprinter 4x4, que es otro modelo que tiene aquí camperizado. Lleva winch, los focos en la parrilla, el snorkel Bravo, techo elevable. Y algo que nos he explicado es que todas las furgonetas son totalmente independientes, son autónomas a nivel de eléctrico, tanto a nivel de agua. Incluso llegan a calentar el agua con el calor residual del motor para ser así más autónoma. Ahora os enseñamos el sistema Victron, que quien conoce un poquito de camperizaciones saben que es de lo mejor. Como os mencionaba, aquí tenemos el sistema Victron. Es un sistema que permite que la furgoneta sea 100% independiente. Son 400 amperios de litio, puedes tener cafetera, microondas, inducción, eso no lo consigues en casi ninguna. Aquí hay un inversor y aquí están las baterías de litio. Todas estas baterías se cargan gracias al motor y a unas placas solares de 360 vatios que lleva justo encima del techo elevable. Vamos a verla por dentro, que os la enseño así rápido. Que esta camperización es brutal, ¿eh? Si venís para acá, venid conmigo. Mira, aquí detrás tenemos la cama de matrimonio, justo debajo está el maletero y aquí tenemos una nevera muy grande. Es muy grande para el tamaño del vehículo, microondas y aquí, si venís, os enseño el baño. Mirad, baño, ducha. La verdad es que se nota que está camperizada al detalle, ¿eh? Es súper bonita. Y aquí tenemos el salón, que si os fijáis, los asientos son súper cómodos porque se convierten en cama. Entonces duermen 2 aquí y duermen 2 aquí. Es una pega también de estas furgonetas el tipo de asiento cuando no se convierten en cama, que son asientos súper rectos, que los peques o quien vaya detrás, como se quieran dormir, es imposible, ¿eh? Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os hemos enseñado la parte más off-road del caravaning, es en nuestro mundo, es nuestra afición. Os hemos enseñado aquello que nos gusta a nosotros.
y esperamos que os haya gustado. Si es así, darnos un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.